Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien hoy. Si son nuevos por aquí, les doy la más cordial bienvenida. Asegúrense de darle ese botón de suscribir para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Hoy, mis amigos, tenemos un tema que ha estado generando muchísima expectativa, algo que muchos de ustedes han estado pidiendo y esperando con ansias. Vamos a desentrañar un misterio, o mejor dicho, vamos a escuchar una revelación impactante. El título ya nos da una pista clara: la madre de Kerem revela todo sobre su relación con Hande. Sí, han escuchado bien. La señora que dio vida a uno de nuestros protagonistas favoritos, la madre de Kerem, ha decidido abrir su corazón y compartir detalles hasta ahora desconocidos sobre la relación que su hijo mantuvo con Hande. Y créanme cuando digo todo, es porque parece que vamos a enterarnos de aspectos que ni en nuestras teorías más locas habíamos imaginado. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque esto se va a poner muy interesante. Como saben, la historia de Kerem y Hande ha sido un torbellino de emociones para todos nosotros. Desde el inicio de su romance hasta los altibajos que han marcado su camino, hemos sido testigos de cada paso, cada mirada, cada conflicto y cada reconciliación. Nos hemos identificado con ellos, hemos sufrido con sus penas y hemos celebrado sus alegrías como si fueran propias. Y en todo este entramado, la figura de la madre de Kerem siempre ha estado presente, aunque de forma un tanto enigmática. Se la ha visto en algunas ocasiones, siempre con una actitud protectora hacia su hijo, pero sus opiniones directas sobre Hande y sobre la relación en sí habían sido hasta ahora un terreno poco explorado. Pues bien, ese terreno ya no es tan desconocido. Gracias a una reciente entrevista exclusiva, o a declaraciones que se han filtrado y que parecen ser completamente auténticas, vamos a tener una perspectiva desde adentro, una perspectiva mucho más íntima, que nos permitirá entender mejor las dinámicas que rodearon a esta pareja tan comentada. La información que ha surgido es bastante jugosa. Parece que la señora, de la que hasta ahora solo conocíamos su nombre y su aparente apoyo a Kerem, tiene una visión muy clara y detallada de lo que fue la relación de su hijo con Hande. Y no se trata de simples comentarios genéricos. Estamos hablando de detalles sobre cómo se conocieron realmente, qué pensaba ella de Hande desde el primer momento, si hubo algún tipo de interferencia o consejo por parte de la familia, y sobre todo, cómo vivió ella los momentos más difíciles de la pareja, esos puntos de quiebre que tanto nos hicieron sufrir. Es importante recordar que aunque Kerem y Hande son figuras públicas, sus familias a menudo permanecen un poco al margen. Sin embargo, en este caso, la madre de Kerem ha decidido romper ese silencio, y las implicaciones de sus palabras podrían ser muy significativas para entender la trayectoria de esta relación, y quién sabe, quizás hasta el presente de Kerem. Uno de los puntos clave que se aborda en esta revelación es, sin duda, la percepción inicial que tuvo la madre de Kerem sobre Hande. ¿Le cayó bien desde el principio? ¿Hubo alguna duda o reserva? Las declaraciones sugieren que su opinión no fue unánime desde el principio, o al menos, que no todo fue un camino de rosas en cuanto a la aceptación de Hande como pareja de su hijo. Se habla de ciertas aprensiones, de preocupaciones genuinas de madre que buscaba lo mejor para Kerem. Y esto, mis amigos, es algo que siempre genera debate. ¿Hasta qué punto la opinión de los padres debe influir en las relaciones de sus hijos? ¿Cuándo es protección y cuándo es intromisión? La madre de Kerem parece tener una respuesta muy firme a esto, y sus argumentos están basados en su experiencia y en su profundo conocimiento de su hijo. Otro aspecto fascinante que se desprende de estas declaraciones es el papel que jugó la familia de Kerem durante las crisis de la pareja. Se menciona, por ejemplo, que en más de una ocasión, la madre de Kerem intentó mediar o aconsejar a su hijo. ¿Qué tipo de consejos? ¿Qué tipo de mediaciones? Es muy probable que estas acciones, aunque bien intencionadas, hayan tenido un impacto para bien o para mal en la relación. Entender el contexto familiar de Kerem es crucial para comprender la complejidad de su relación con Hande. Las familias, para bien o para mal, forman parte importante de nuestras vidas y de nuestras decisiones sentimentales. Y cuando uno de los miembros de la familia es una figura pública, esas dinámicas familiares se amplifican y son observadas con lupa por los seguidores. Además, se dice que la madre de Kerem compartió detalles sobre las primeras impresiones que tuvo de Hande. Se habla de su carácter, de su personalidad, y de cómo percibía ella la compatibilidad entre su hijo y Hande. Y aquí es donde la cosa se pone más interesante. Parece que hubo momentos en los que ella dudó de la idoneidad de
Ande para Kerem, no por mala intención de Ande, sino quizás por diferencias de carácter o de visiones de futuro. Estas son las declaraciones que sin duda van a dar mucho que hablar en los foros y redes sociales. ¿Fueron acertadas sus apreciaciones? ¿El tiempo le dio la razón o se equivocó? Son preguntas que se abren ante nosotros. La entrevista también parece haber tocado fibras sensibles sobre los momentos más difíciles de la relación. Aquellos quiebres que para muchos de nosotros fueron inesperados y dolorosos. La madre de Kerem, como testigo cercana de la angustia de su hijo, habría compartido cómo vivió esos periodos. Se habla de noches sin dormir, de preocupación constante, de conversaciones profundas con Kerem, tratando de entender qué estaba pasando y cómo ayudarlo. Esta perspectiva maternal, la de una madre sufriendo por el dolor de su hijo, es algo que nos permite empatizar aún más con la situación y con las decisiones que Kerem pudo haber tomado. Y hablando de decisiones, se rumorea que la madre de Kerem también dio su opinión sobre las razones detrás de las rupturas y reconciliaciones. No se trata de culpar a nadie, sino de ofrecer una visión más clara de las motivaciones y los conflictos subyacentes. Posiblemente estamos hablando de diferencias de expectativas, de malentendidos, o incluso de influencias externas que habrían jugado un papel importante. La intervención de la familia, como comentamos, puede ser un factor clave en estas dinámicas. También es importante mencionar que aunque las declaraciones parecen ser muy sinceras y directas, hay un componente de prudencia. La madre de Kerem, a pesar de revelar detalles íntimos, parece haber mantenido un cierto respeto por la privacidad de Ande, o al menos, por los aspectos más delicados que podrían causarle un daño irreparable. Sin embargo, la información que ha salido a la luz es suficiente para cambiar nuestra percepción sobre la relación y sobre los personajes involucrados. La madre de Kerem también habría hablado sobre su relación actual con Ande. ¿Siguen en contacto? ¿Hay resentimiento o comprensión? Esta es otra de las preguntas que muchos seguidores se hacen. Y según lo que se ha podido saber, su relación con Ande ha pasado por diferentes etapas, evolucionando con el tiempo y con las circunstancias. No se trata de un simple me cae bien o me cae mal. Hay una historia detrás y esa historia probablemente está teñida de experiencias compartidas, tanto positivas como negativas. Un aspecto que no podemos obviar es el impacto que estas declaraciones pueden tener en la percepción pública de Kerem y Ande. A veces cuando se revelan detalles íntimos, la imagen que teníamos de las celebridades puede verse modificada. Podríamos empezar a entender mejor ciertas acciones o decisiones que antes nos parecían inexplicables. Esta entrevista sin duda ofrece una nueva capa de complejidad a la narrativa de Kerem y Ande. Además, se dice que la madre de Kerem hizo un comentario sobre el futuro de su hijo. ¿Piensa que Kerem y Ande podrían darse una nueva oportunidad? ¿O cree que ya es hora de seguir adelante? Las opiniones de una madre, especialmente una que conoce tan bien a su hijo, suelen ser valoradas. Y su visión sobre el futuro de Kerem, en el ámbito personal y sentimental, es algo que sin duda interesará a todos sus seguidores. Ahora es fundamental recordar que estamos basándonos en información filtrada o en entrevistas que, aunque parecen ser de fuentes fiables, siempre es bueno abordarlas con un toque de escepticismo saludable. Sin embargo, la consistencia de los detalles y la profundidad de las revelaciones sugieren que hay una base sólida en lo que se está diciendo. La madre de Kerem ha hablado, y sus palabras parecen tener peso y veracidad. Para aquellos que siguen de cerca la trayectoria de Kerem y Ande, estas declaraciones son una mina de oro de información. Nos permiten ir más allá de los titulares y de las apariencias, para adentrarnos en el corazón de una relación que ha cautivado a millones. La perspectiva de la madre de Kerem nos ofrece un ángulo único, un punto de vista que raramente tenemos acceso, y que sin duda enriquece nuestra comprensión de los hechos. En resumen, lo que hemos podido recopilar de las declaraciones de la madre de Kerem es que su relación con Ande no fue un camino fácil y predecible. Hubo dudas iniciales, preocupaciones maternas, intervenciones y, sobre todo, mucho afecto y dolor compartido. Ella ha querido dar a conocer su versión de los hechos, quizás para aclarar malentendidos, quizás para defender a su hijo, o quizás simplemente para compartir una parte de su vida que ha sido fundamental en la trayectoria de Kerem. Así que, mis queridos seguidores, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos explorado las revelaciones de la madre de Kerem sobre su relación con Ande, desentrañando algunos de los aspectos más intrigantes y hasta ahora desconocidos. Hemos visto que, como en toda relación humana,
Hubo sus luces y sus sombras, sus momentos de felicidad y sus periodos de dificultad, y que la figura materna jugó un papel, a menudo silencioso pero siempre presente. Espero de verdad que hayan encontrado este vídeo tan fascinante e informativo como yo lo he encontrado al investigar y compilar toda esta información. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final y que hayan dedicado su tiempo a escuchar estas revelaciones. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprendieron estas declaraciones? ¿Creen que la perspectiva de la madre de Kerem cambia la forma en que ven su relación? ¿Tienen alguna opinión sobre los consejos o las intervenciones familiares en las relaciones sentimentales? Por favor, dejen todos sus comentarios y opiniones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y escuchar sus puntos de vista. Su participación hace que este canal sea tan especial. Y si les ha gustado este vídeo y encuentran que este tipo de contenido es de su agrado, no olviden dejar un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem y Hande, o que simplemente disfruten de este tipo de contenido de análisis y revelación. Y si aún no lo han hecho, por favor, denle ese botón de suscribir y activen la campanita de notificaciones para que sean los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y hasta la próxima. Adiós.